Buenas tardes, niños. La Miss Zulvira les da la bienvenida a nuestra clase de Ciencia y Tecnología. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre las plantas, chicos. Vamos a recordar un poco nuestra clase pasada. Les he puesto un video donde ustedes han visto la germinación. Hablaremos más adelante sobre ello, pero vamos a recordar lo que compartimos en nuestra clase pasada, la importancia que tienen las plantas en nuestro medio ambiente. Muy bien. Bueno, mis queridos niños, listos, seguramente estás sentadito, bien limpio, bien ordenadito, en el lugar correcto para poder recibir tu clase del día de hoy. Bien, vamos el día de hoy entonces a conocer un poco más sobre nuestras plantas. Muy bien. Las plantas. ¿Qué son las plantas? A ver, tú ya sabes qué son las plantas. Contéstame, por favor. ¿Qué son las plantas? Bien, las plantas son seres vivos. ¿Y por qué son seres vivos? Porque nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Como todo ser vivo, tal cual como los animales, las personas que tenemos ese ciclo de vida, ¿verdad? Muy bien, las plantas, a pesar de no tener un movimiento, de no poder ir de un lugar a otro, son seres vivos, son seres que tienen vida. ¿Y para qué nos sirven? Nos sirven de alimento, tanto para las personas, para los animales, pero también nos sirven para purificar el ambiente. Y no solo para purificar, sino también para mantener el equilibrio, la humedad en nuestro planeta. También ayudan a que haya la evaporación, es decir, para que llueva. Nuestros bosques son los que dan un equilibrio al clima de nuestro planeta. Entonces, si son tan importantes las plantas, tenemos que cuidarlas. Muy bien. También vimos en la clase pasada que las plantas, por el tamaño que tienen, se clasifican en tres. Por ejemplo, el primero acá tenemos los árboles. ¿Por qué son los árboles? Son aquellas plantas que tienen raíces profundas, tallos mucho más grandes y, ¿no? A veces crecen muy, muy altos, por ejemplo, y duran muchos años. Por ejemplo, el eucalipto, el palto, el mango, etcétera, son árboles muy grandes. ¿Por qué serán tan grandes, chicos? Muchos de ellos porque tienen que soportar la carga de muchos frutos, ¿sí? Entonces, los árboles, también tenemos los arbustos. Son otras plantas que son más pequeñas y de tallo más delgado. Y lo que tenemos en mayor cantidad son las hierbas o la hierba. Cuando vas por la chacra, cuando vas por el campo, lo que más podemos apreciar son la hierba, que sirven de alimento y de forraje a nuestros animales. Muy bien. Vamos entonces a nuestro tema del día de hoy. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar de la germinación. Como te decía al inicio, has visto un video de la historia de un frijolito, cómo cae al suelo y cómo él va cada día, ¿no? En ese proceso de la germinación. Entonces, ¿qué será la germinación después de lo que has visto el video? Ya tienes una idea de lo que significa germinación, ¿no es cierto? Entonces, la germinación es el proceso en el cual una semilla, ¿no? Se desarrolla hasta convertirse en una nueva plantita, en una nueva planta. ¿Por qué sucede esto? Porque el embrión se hincha y al hincharse rompe el cascarón de la semilla y sale, y eso se llama germinar, ¿ya? Aquí tengo yo una historia, por ejemplo, de una plantita. Dice, así crezco yo. Dice, soy una semillita que pronto creceré con la ayuda de ¿quién? Con la ayuda, dice, del agua, del aire, del suelo y el sol.
Ya empieza, dice, a crecer mi raíz. Aquí justamente en esta parte que te estoy señalando está el embrión. Se hincha el embrión y entonces, ¿qué pasa? Se abre la semilla y empieza a salir la nueva plantita. Luego le crece, después que le crece la raíz, le crece, ¿qué cosa? El tallo para que se alimente. Luego, miren ustedes, luego le irá creciendo las hojitas e irá madurando hasta convertirse en una planta que ya tiene, dice, unos ricos frutos para que te alimentes. Muy bien, entonces, ¿qué necesita una planta para germinar? Necesita de agua, de aire, de suelo y de sol, ¿no? Esos son los elementos que van a ayudar a la semilla para germinar. Muy bien, ahora que ya tenemos una planta, vemos aquí y recordamos las partes de nuestra planta. ¿Cuáles son? La raíz, el tallo, las hojas, las flores y el fruto. Cada una de estas partes, mis queridos niños, tienen una función específica. El día de hoy vamos a ver cuál es la función de la raíz. ¿Ya? Vamos a conocer un poquito más cuál es la función de la raíz. Muy bien. A ver, vamos entonces aquí. Dice, ¿cómo se alimentan las plantas? Bien. Dice, casi en todas las plantas, la raíz está debajo del suelo, es decir, debajo de la tierra. ¿Y cuál es la función de la raíz? La raíz tiene dos funciones. Primero, el de alimentación. Y segundo, es el de soporte a toda la planta. Ahora, de alimentación. ¿Qué sucede a través de la raíz? A través de la raíz, la planta absorbe el agua y las sustancias minerales, sales minerales que están en el suelo. Ustedes seguramente han ido al campo, han visto en la chacra cómo muchos agricultores, de pronto tienes un familiar, has visto cómo abonan a las plantas, las riegan, ¿verdad? Para que luego dé un buen producto. Entonces, el agua. El agua es una de las sustancias minerales más importantes para la planta. Es, como les vuelvo a decir, es el alimento más importante porque sin el agua, ¿qué pasa con la planta? Se seca y luego muere, ¿verdad? También el agua ayuda a disolver las sustancias minerales del suelo para que la raíz pueda absorber. El agua entonces es el que disuelve el abono, las sustancias minerales que se le echa a la planta para que luego la raíz lo absorba y pueda de esa forma alimentar a la planta. También el agua y las sales minerales suben por el tallo desde la raíz hasta las hojas, así se alimenta la planta. Como también verán, queridos niños, hay muchas raíces que almacenan gran cantidad de alimento. Es por eso que hay muchas raíces que nos sirven a las personas y también a los animales de alimento. Por ejemplo, tenemos dentro de estas raíces tenemos a la papa, camote, yuca, rabanito, beterraga, zanahoria. Son raíces que almacenan gran cantidad de alimento que luego nos sirven para nuestra alimentación. Otra cosa que les quiero compartir, mis queridos niños, es, vamos a ver, acá tengo yo un ejemplo de que es muy importante que tenemos que cuidar a nuestras plantas para que se desarrollen en una forma óptima, ¿ya? Muy bien, entonces, mis queridos niños, vemos entonces la importancia de la raíz. ¿Cuáles son esas partes de la planta? La raíz, el tallo,
las hojas, las flores y el fruto. Vamos a ir viendo y desarrollando cada una de la importancia que tienen estas partes para que nuestras plantas, valga la redundancia, nuestros frutos lleguen a nuestra mesa en forma correcta y también nuestras plantas crezcan grandes y fuertes. Otra cosa que tenemos que aprender, mis queridos niños, es que nuestras plantas necesitan de nuestro cuidado. Necesitan de nuestro cuidado. A ver, vamos a ver acá, mi querido niño, cómo nuestras plantas necesitan que nosotros le demos cariño, que le demos cuidado dándoles, pues regándoles, ¿no? Regándoles, echándoles agua, utilizando abono y en muchos de los casos también utilizando fertilizantes para que las plagas no contaminen a nuestros alimentos. Pero sobre todo tenemos que aprovechar las plantas y los alimentos en forma natural. Muy bien, nos vemos. Les dejo un abrazo. Bye bye, nos vemos en la próxima clase.